14 acuarios, 14 participantes, 14 ilusiones, pero solo 3 trofeos. Debajo de qué trofeo va cada nombre, cada proyecto o cada ilusión, no os perdáis ni un segundo de este vídeo. Pues al final lo prometido es deuda. Aquí un acuario de suscriptores con un concurso de por medio y premios. Y juez de lujo, está aquí Acuarios 4K. Bueno, menos mal que ya está la evaluación hecha, nos explicaremos un poquito. Y nada, sabéis que anunciamos hace casi 3 meses, a finales de octubre, bueno, a mediados de octubre, vamos a hacer un concurso para miembros de canal. Era una iniciativa tipo piloto, no sabía cómo iba a funcionar, por eso lo hacemos un poco más restringido. De momento creo que muy bien. Y para que no se nos alargue el vídeo, porque hay 14 acuarios que ver y que Paco no ha visto todavía las fotos. Esto es sorpresa, por eso estoy aquí, porque me quiero llevar la sorpresa y sinceramente deciros qué me parece cada acuario. No sé quién para hablar de los acuarios de los demás, pero lo voy a hacer. Pero gusta Claro que sí, hombre. Este punto de vista. Y bueno, si recordáis, pues os dejaré un poco lo que fue las normas. Vamos a pasar ya a cámara pequeña, porque el protagonismo son para los acuarios de los que han participado siempre los suscriptores. Nos vamos a encoger como los pitufos. Como los pitufos de Smart. Las normas, si recordáis, básicamente las publicamos, pero bueno, recordando muy rápidamente. Primera norma que había. Miembros de canal, porque tuve que acotar de alguna forma. ¿Por qué motivo hicimos esto? No quiero discriminar a nadie, pero hay que hacer esto que sea viable, porque cada uno de los que presentaba acuario también tenía que ser juez. Una pregunta, ¿cuánto pagan tus miembros de canal? Cada uno lo que le da la gana. No jodas, pero no, ¿qué precios hay? No sé, creo que ¿El más barato? €1. ¿1 euro? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que no lo pagáis. ¡Insensatos! Yo tampoco lo pagaría. Yo tampoco lo pago. No, se les agradece siempre y siempre sabéis que destinamos miembros de canal a mejora técnica, por ejemplo, este vídeo o estas iniciativas, ¿vale? Que es parte de la acuariofilia para que aquellos que les dan miedo los concursos, pues en este caso nosotros hacemos de intermediarios, evidentemente salvando todas las diferencias con los grandes concursos, pero es una forma de iniciarse No somos nadie. Cómo mejorar. No somos nadie. Ni siquiera, y menos en Navidad. Luego te mueres y venden tus cosas. O tus acuarios. O las tiran al contenedor. Bueno, lo dicho, el sistema de evaluación. Estamos positivos, es que no nos ha tocado la lotería de Navidad. Nada que no. Y hay mucha hipoteca que pagar. Dios mío. Pero el tema es... el sistema de evaluación es un poco Eurovisión. Si hay 14 acuarios, evidentemente nadie se autoevalúa, entonces tienen que evaluar a 13. ¿Cómo ha sido esto? El que acuario que más les ha gustado, con el criterio que cada uno ha considerado, le ha dado 13 puntos, el segundo mejor 12, el tercero mejor 11 y el que menos les ha gustado, pues 3, 2 y 1 punto con todo lo de medio. Está bien. No podrán decir que hay trampa ni cartón. Ha sido autoevaluación de los propios participantes. Por lo tanto, yo sencillamente voy a interpretar y a leer los números y dar un orden de posicionamiento. Lo de cartón lo has dicho por mí, ¿eh? Eres un cabrón. No aprendo la confianza que das. Vamos al lío. Bueno, va a haber premios, los vamos contando sobre la marcha también, lo que se ha podido hacer. También agradecer a patrocinadores, en este caso Paco nos patrocina 20 pavillos como amigo que es. Haremos algún sorteo para todos los participantes y sobre todo habéis visto que van a ser los premios en orden de alfabético. Acuario 4K, Little Tree, Alejandro, My Fish Room, el equipo Samuel y Sebas y Jorge Pérez Alcorcón. ¿Por qué? Porque para mí todo tiene importancia. Agradezco el proyecto que han hecho y los 3 primeros premios van a ser iguales con la salvedad de la posición que tenga cada uno, evidentemente. Yo voy a robar el segundo, por ejemplo. Llevaste primero, ya puesto a robar. No, a mí me da igual el primero y el segundo. Escúchame. Y lo que mola, ¿eh? Está pegado, ¿no? A ver si lo voy a tumbar y se va a romper. ¿Puedo hacerlo de Nadal? Sí, Le pego aquí un bocal que se lo lleven. Por supuesto. ¿Ese para quién va a ser? Para el segundo. Segundones a tope. No, pues mola un montón, ¿eh? Los trofeos. Mirar cómo molan. Es que no sé si se aprecia. Pero mirar, claro, es que estamos en pequeño. Estamos en pequeño. Estamos en modo pitufo. Lo ponemos en grande. Luego tienes que subir una foto a Instagram. Es un detalle porque además el propio concurso fue iniciativa de los miembros de canal que querían iniciarse en los concursos y trofeo también fue una propuesta de un miembro de canal. Dijo, oye, va, ¿y si hacen unos trofeos? Dije, pues si se puede y lo que se puede, pues en esta canal, que es una casa amiga, que al final somos aficionados, pues si se puede, se hace. Y cuando no se puede, pues no se hace. Es un pasote. Me han puesto aquí de patrocinador, pero en verdad, a ver, las tiendas son al final... ¿Cuánto te ha pagado cada tienda? Pues van a poner en todos por igual y los premios van a ser 40 euros de compra, nada de regalo. Compra a cada uno que quiera para que aproveche ¿Con el dinero al máximo. gastos de envío incluidos?
Mira, eso no lo he negociado. No, pues ya te lo negocio yo. Gastos de envío incluidos, o sea, 40 euros en producto. Yo lo que sí pago, aparte de los trofeos también y otros sorteos, es los gastos de envío de los trofeos, evidentemente. Venga, vale. Ah, pues mira, para el primero... Venga, voy a poner ahí algo. Ya que vas a enviar los voy a poner para el primero y segundo. ¿Y cuándo vas a mandar? Para 3 voy a poner 3 productillos, que os va a encantar. Eso es sorpresa. Vale, pues ahí... Eso es sorpresa. Ya os digo que vamos, como siempre sabéis, improvisando. Y no hemos hecho directo porque soy un desastre y no tengo un programa para editar y tengo que editar el vídeo, ¿vale? Esto es así. Vídeo seguramente sea el más largo que hemos hecho en el canal, pero también puede ser muy didáctico. O no. Porque conmigo aquí no puede ser nada. A Paco le voy enseñando un poquito la descripción de cada acuario y las fotos. Empezando el último clasificado, ¿vale? Vamos con el último, o sea, lo peor de lo peor. No. The worst. No seamos dramáticos. No, hombre, digo lo peor, pero vamos, que yo quedaría no el último. Yo me salgo de la categoría de los peores. Así que, ya sabéis, si estáis aquí es porque ya habéis hecho algo bien. Participar es lo importante. Efectivamente. Y el que hace o da el paso adelante, eso es lo importante, perder la vergüenza. Mirad, yo que llevo 2 años para intentar participar, o sea, tela. Bueno, primer acuario clasificado por detrás. El último, ¿no? El último. Bueno, posición, el del amigo Nacho. Proyecto Nature. Nature. Sí. Pero ya que aprendí a decirlo Nature. bien. Claro. Como has dicho Nacho. Nacho Nature. Pero es que es así, ¿vale? Vale. Your English is perfect. A ratos. Bueno, como veis, una de las normas también era no quitar los filtros porque no quería que se trabajase en exceso y quería que se vieran los acuarios como en verdad los vemos en casa los aficionados, ¿vale? Con las flautas hay marranas y todo como tiene que estar, como es en definitiva un acuario. Bueno, pues como veis, 24 puntos la clasificación. Eso quiere decir que si todo el mundo lo hubiera votado el peor acuario, hubiera sido 13 puntos, tiene más. Es decir, hay gente que sí que le ha gustado, han visto cosas positivas y en el grupo se van a ir ayudando y nosotros vamos a ir trabajando los acuarios posteriormente, ¿vale? Que creo que junto con el siguiente acuario que vamos a ver ahora, en 13ª posición, el acuario... Pues no estaba mal, ¿eh? A ver, yo la única pega que le puedo poner a ese acuario, a la hora de hacer la foto, si apagas todas las luces de la habitación y dejas todo a oscuras, tapas el reflejo de la pantalla un poquito con un cartón o lo que sea que no refleje atrás a la hora de hacer la foto, te va a quitar reflejos de cristal. Como acuario, pues no está mal. Siguiente, el de Ángel BC. Nombre, relajo en grupo, 25 puntos, un puntito más, han quedado ahí. ¿Qué creo que les ha quedado a los dos o qué creo que les ha penalizado? Primero, como habéis visto en la descripción que la vamos a ir poniendo, equipación técnica habitantes, que aún no lo ha montado Nacho precisamente para el concurso prácticamente sin tiempo, entonces falta naturalidad. Y en este caso, por ejemplo, Ángel no nos ha especificado ni siquiera el tiempo, es decir, experiencia que tenéis que coger, leerlos todo bien, rellenar todo bien, ser muy hábiles porque cada detalle cuenta. A mí este acuario me gusta. ¿Sí, el ratón se ve en el vídeo? Sí, ¿no? Sí, bueno, si lo ponemos luego... Bueno, no lo sé. El salvacrías ese, Madrid 4K, hombre, que no falte. Por ponerle una pega al acuario está perfecto. Por poner una pega a la foto, si la haces un poquito más debajo y cortas el cristal que se ve manchado de cal, te queda una foto de escándalo. Y subes posiciones, ya verás el año que viene. El año que viene top one. Yo sigo pecando en las fotos. O sea, no es tan fácil como parece por los comentarios del grupo. Efectivamente. Pero bueno, en todo caso, repito, no es mala posición porque peor es el que no se anima y os animo a seguir mejorando. Lo que sí les he pedido realmente, y como veis ahora estamos explicando, litros reales del acuario, es importante para ver luego también la compatibilidad de especies. Y tiempo que ha estado montado para evaluar una viabilidad verdadera y evidentemente luego el criterio es libre porque Paco y yo pensamos diferente. Entre ellos, cada uno lo que ha querido es que sigan su propio criterio para que sean justos con las calificaciones. Yo no tengo ni idea, o sea, yo las opiniones que voy dando es por lo que me parece a mí, ¿sabes? O sea, yo no me baso en nada, ni proporción áurea, ni mierda de esas. O sea, a mí no me hagáis caso. Bueno, aquí damos un salto ya, ¿vale? Dejamos datos. Puntuación 68 puntos. Como había habido un salto, están muy agrupados de aquí en adelante. Ahora vais a ir viendo. Está a tope de plantas, ¿eh? La Boviltis está a tope, muy plantado. El helecho. Un proyecto que ya tiene cuerpo, tiene madurez. 9 meses montado. Eso nota unos 120 litros reales. Doble filtro, iluminación twista, que no sale en la foto, ¿vale? Y los botánicos. Este acuario se merece estar en el number one.
Las caperuzas de las bellotas. Las instrucciones que tú das. Como veis, ya veis, 68 puntos, que ha quedado muy cerca del siguiente. ¿Este es el siguiente? ¡Hala, cómo mola! Espera, voy a... Lo dicho, hemos hecho un pequeño corte para echar un traguito. El siguiente, 70 puntos. Para mí, un pedazo de trabajo, cuidado. Nombre ¡Qué guapo está, del proyecto Deshielo en el paso de Caradas. Es auténtica Wescaping, una urna de 5,5 litros reales. ¿5,5 litros? Imitando una escena del Señor de los Anillos. Sí, cuando van los elfos se le cae el pan de lembas abajo. Porque os dejaré la foto. Entonces, para mí tiene un gran trabajo. Creo que ha penalizado la falta de tiempo en madurez. Pero en todo caso, yo creo que el concepto de aquascaping es representar algo real, incluido la imaginación o lo ficticio. Yo creo que como proyecto tiene un potencial de la leche. O sea, no te desanimes, Ángel, que lleva un trabajazo. ¿Cómo se pierde el camino ahí al fondo entre el arco, y la lucecita que ha metido ahí? Detalle, notas, mi primer diorama acuático quería representar el paso de Caradas del Señor de los Anillos después de la destrucción del anillo y la desaparición de Sauron. Más de 5.000 fotos tiradas y me lo creo. Además tendréis que ver los acuarios tipo biotopo que hace Ángel en el grupo. Es un artista, entonces no te desanimes porque yo particularmente de aquascaping llevo un trabajazo de la leche. Espero que hayas disfrutado y sobre todo que lo vayamos viendo cómo evoluciona este proyecto con los meses. Es una locura, es una locura. La gente te va a decir, ¡no tienen plantas! Ni caso a la gente, es un diorama como tú dices. Exactamente, hay que saber entender las cosas. Siguiente proyecto, 76 puntitos, sureste asiático, por Alejandro García. Como veis, a mí estos acuarios tipo triangular siempre me han gustado las composiciones. Cómo nos gustan los cantos rodados, 6 meses y medio, o sea, es un acuario maduro. Quizás el tema de la poda sí que también quería que aprendiesen los tiempos de las podas para la presentación de la foto, que es muy importante. De hecho, ten en cuenta que los concursos de verdad montas el acuario en función de la fecha y no un mes o dos antes, sino 6, 7, 8 meses antes. Hacer foto y desmontas. Sí. Yo aquí, a ver, pues sí, lo que dices tú, las hidrófilas pinatifidas igual están ya muy espigadas y tal. Si las vas cortando poco a poco, se te achaflanan ahí, se te adaptan un poco al tronco. Y si es sudeste asiático, ahí ha metido una Quinodorus. Yo también, dentro del acuario. Yo también reciclo plantas. En mi 500 también tengo alguna nubia, o sea que... No, si es por tocar la moral. El acuario está de cine. O sea, los cantos rodados me encanta la naturalidad que te meten. Y esto es un acuario estable que te va a durar así bien montado. 175 litros reales. Está perfecto. Una Twistar 4, sabéis que hace poco hablamos de ellas, nos invitaron a un directo. Y pues da buen color, la Twistar. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante, sobre todo el tema del LED naranja, pero bueno, quizás algún día incluso hasta me anime y la pruebe cuando ahorre un poquito. ¿Qué peces tiene? Pues te lo digo, habitantes neocaribinas, tilomelanias. Sí. Y por aquí unos siamensis, y unas borobas brillitae. Ah, amigo. Y unas rasboras urot palmoides. Muy bonito. Perdonadme si lo digo más, la verdad es que una de las cosas que les ha costado más es también la típica hacer la foto con el cardumen como si fueran pájaros. No podéis salir locos, de verdad os lo digo, entonces tienen más trabajo de lo que parece. A mí me gusta, me gusta. Que como veis hay nivel, la gente se puede hacer acuarios bonitos, viables y naturales. Eso creo que es uno de los objetivos que tenemos. Siguiente, posición 9. Como veis, otro salto y de aquí para allá, imaginaros cómo va subiendo. 95 puntos y lo máximo que se podría haber tenido creo que eran 169 si todo el mundo hubiera votado el mismo acuario que le gusta. O sea, se han repartido los puntos. 2 meses montado, unos 90 litros reales. Chihiros WRG2 de iluminación. Como veis, distribución de plantas, peces. ¿Tú qué opinas, Paco, de este proyecto? Acuario fresco, me gustan los acuarios así. Tú lo ves y te da tranquilidad, te da calma, te da frescura. A ver, igual los borrachitos en tan pocos litros se te van a hacer muy grandes y va a quedar un poco fuera de escala y tal. Y las rotalas, pues te faltan 2 meses para hacer ahí un mega macizo atrás. Por lo demás está yo el acuario limpio. Paco, este acuario con 7-8 meses cambiaría muchísimo. Y una de las cosas de la elección de cardumen en vez de sobre cardumen, que también sé en el grupo que lo dicen porque les dan el mejor hogar posible a los peces, que a veces nos ha pasado. Si vas a competir realmente, esta primera iniciativa, con un cardumen único se suele ganar mucho en este aspecto. Yo aquí en este acuario, unos ojos linterna te quedan espectaculares a escala, no te hacen un cardumen bueno, pero el puntito ahí azul que te dan,
Eso es un espectáculo. Yo creo que también importante que vayáis dejando en los comentarios vuestras impresiones. No intentéis hacer trampa de adelantar, que va a ser vídeo en estreno, o sea que lo tenéis que ver Quien adelante, diferido. este canal desaparece para él porque lo hemos configurado así. Así que no adelantéis. El día que se pueda. El día que se pueda, madre mía. Bueno, seguimos adelantando, que ya veis, algunos ya tienen que estar nerviositos conforme vamos subiendo algunos Está de los ahí participantes. con el culo que da botes en la silla, ¿eh? Pero bueno, octavo. El amigo Jabatosa Antonio, proyecto Jabato. Rodaja. ¿Rodaja? Rodaja de salchichonio. A ver el rodajo. Y como veis, bueno. aquí lo tenemos. El acuario- 99 puntos, 4 puntitos más que el otro. Está fetén. 6 meses montado, ¿veis lo que decimos? Ese tiempo de madurez de un proyecto al otro. Seguramente sí, seguramente el de Tony con unos meses más hubiera quedado por encima, igualados, luego el gusto personal. Qué bonito, Como veis, caminito. Qué bonito. Lo que dijo el propio Antonio en el comentario, hice 20.000 fotos y la que me quedó bien, el Otocitrus. Es lo que tiene. O sea, no falla, es bonito. Aquí en este acuario, la única pega que le pondría, porque el acuario está perfecto, las plantas están muy bien. Igual les ha faltado algo de potasio a los Pogostemon y tal en algún momento y por eso se han deshojado tan rápido. El vinilo de la parte de atrás. No llega ahí hasta arriba, ¿eh? Te queda ahí un corte un poco... No, pero a mí a veces también me pasa la sombra que hace ¿La la iluminación sombra? también de la Chihiro. O sea, a mí No, también sí. me lo hacen en el 500 a veces. No sé. Vale, Son vale, estas es lo cosas único que se me ha ido ahí la mirada. Pero el acuario está perfecto, ¿eh? Repito, descripción la vamos dejando en el lateral para que vayáis cogiendo ideas, porque yo creo que puedes suscribir muchas ideas. Bueno, el siguiente, como veis, Alberto, proyecto Fossil Creek, 102 puntos e importante, el detalle de la estrellita, elegido por 2 de los también participantes como mejor proyecto. Detalle importante, han sabido valorarlo. Ojo, Y eso que lleva un mes montado. Lo Sí, que no. decimos, madurar, por ejemplo, todo lo que sería aquí el plantado de la esquina de abajo, si todo eso le damos tiempo, naturalidad, madurez, el proyecto lo agradece. Al final es experiencias, ya sé que con el tema de los plazos fuimos cortos, pero la idea también era que presentaseis vuestros propios proyectos en este caso, para si otra vez se hace una iniciativa, pues ya veréis como vosotros mismos Es súper pequeño el acuario, ¿eh? Estoy viendo el tamaño de los 20 neones. litros reales, Ya es una ves. urna pequeña. He visto la neocarina aquí del centro que digo, ¿pero qué me estás contando? En este caso, decir que los neones me parece poco espacio. Entiendo que a lo mejor los ha puesto para la foto, como hemos comentado muchas veces, porque la gente solemos tener más proyectos, quiero pensarlo así. Y la verdad es que está muy trabajado para ser un nano acuario. De hecho, me encantan estas urnas porque si recuerdas la primera vez que viniste a casa, mi nano chiquitín de 20 litros, ¿está ahí la que foto? tenemos por ahí la foto, son acuarios que son muy agradecidos para tener las neocaridinas o algunas especies de... ¿Cuál recomendarías tú? Es Que no te gusta que te pregunten qué pez meto sin decir parámetros. Odio esa pregunta. No, en 20 litros una Brillitae, por ejemplo, quedan espectaculares. Una parejita de kilis, unos ojos linterna. Son peces muy agradecidos en esos litros. Proyecto muy trabajado y cuidado, 102 puntos, que con un puntito A mí me ha encantado, más, Me ha encantado. con un puntito más, Casi empate, nenes. tenemos un proyecto llamado La Bestia. Este ganador. del amigo Juanchu Moreno. La Virgen. Mira la Marsilea Crenata ahí de tapizante a tope. Ahí lo veis, fijaros si ha estado igualado. La única diferencia que en este caso ha sido un acuario votado más parejo, pero no ha sido elegido el mejor proyecto por ninguno de los participantes. 180 litros más o menos. Pues te lo digo ahora mismo, O 120. Eso por el tamaño del skimmer, te estoy diciendo. O sea. 180 justo litros relativos. ¡Madre mía! Menudo ojo tengo. No hay trampa ni cartón, como he dicho, Paco lo está viendo aquí en tiempo O directo. sea, no he mirado ni la descripción, he mirado el tamaño del skimmer. Si es que yo valgo paperito de esto de acuarios, ¿eh? Iluminación Chihiros, como veis, y la verdad es que se nota, pues eso, 18 meses montado, añito y medio. Y puedo aguantar otro año y medio sin tocarlo. Esto es un proyecto viable, como solemos decir, y fijaros, yo sé que Juancho además había preparado una adrede para el concurso, pero claro, se ha dado cuenta de los plazos y por eso ha rectificado al final sencillamente una fotografía. Lo más sencillo, se trata de eso, de aprender entre amigos, pasar un buen rato. Este es el acuario de disfrutar. Lo tienes ahí, no te da trabajo, porque esto te da trabajo una vez a la semana, media hora, cambio de agua y poco más, porque con esas plantas, que prácticamente, bueno, igual la hierófila pinatifida que no se te vaya de mano, un poco de poda y tal, pero lo demás no te da problemas, ¿eh?
Y ahora sí que sí, llevamos 9 acuarios vistos, quedaría el top 5, pero vamos a parar porque vamos a hacer un pequeño sorteito. Sorteaco. 2 sorteacos. Ostras, estamos grabando esto el día de la Navidad, ¿eh? Con un suplente, ya que nos ha tocado la lotería, de 20 euritos. Podemos regalar un décimo que le haya tocado el reintegro. De los que no, por ejemplo, 20 euritos para que os compréis lo que queráis, ya sea AliExpress, en una tienda o unas cañas con los amigos. Ya está, un detallito para premiar el esfuerzo que habéis hecho, que lo sé. Sencillamente, pues como veis, me pongo pantalla a grabar, Windows Alt R. Se pone aquí a grabar, Soy Paco da notario. fe del notario. Doy fe. Cogemos a los 9 participantes hasta ahora, Ha cogido a los 9. pegamos, Ahí lo lleváis. Sorteamos. sorteo, ponemos 2 más un tercero por si acaso, es decir, los 2 primeros van a tener premio, a no ser que se A surja los dos alguna primeros cosita. se van a llevar 20 pavos cada Bizum uno. de 20 para que se compren lo que quieran. Madre mía. 1, 2, 3, venga, mano inocente, dale a sortear. Venga. Dale a sortear. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo hemos dado. Bueno. Bueno. Sudeste asiático. Pues Alejandro García, sureste asiático, Tony, Caribe Miss y Ángel BC, suplente, ¿vale? Bueno. Pues oye, Alejandro, sudeste asiático, te critica la Quinodorus, pero que te la has llevado. Pero que ahora puedes comprar otro lote de plantas. Efectivamente, no, a ver, lo de la Quinodorus ni la quites. Lo que pasa es que ya sabes que yo me pongo aquí y me creo lo que no soy. Lo bueno que como Paco también lo tenemos en el grupo de Telegram, hay confianza y todo esto, aunque parezca que lo decimos así, La gente se sabe vive que estoy de broma. en un ambiente más distendido, ¿vale? Cole. Bueno, pues seguimos con el top 5. Bueno, pues vamos con el quinto clasificado. Atención, 106 puntos. Cuidadito. Paco, ¿quieres leer cuántos puntos tiene el cuarto clasificado? El cuarto clasificado tiene 106 puntos. Hay empate. Y además se llaman los 2 Josés. Os voy a hacer sufrir hasta el final. ¿Lo hacéis aposta o lo hacéis aposta para acabar conmigo? Espera. ¿El cuarto y el quinto qué premio se llevan? El cuarto sería tu premio. ¡Qué marronaco tienes ahí! Madre mía, quinto, cómo no, madre mía, José, ¿qué José será? Yo ya lo estoy leyendo. ¡Ea! Ahora lo veremos. Vamos, porque el quinto que se ha quedado casi, y ahora explicamos la diferencia. José Alonso, proyecto Anochecer en la Cueva Ember. Proyecto muy bonito, como veis. Spoiler, solo te traen ver los que hay, ¿verdad? No, oye, pues mola el arquito, ¿eh? Está muy chulo el proyecto. Vamos a bajar aquí. Ya vosotros vais a tener todo mejor que nosotros Es aquí. natural, está todo muy limpio, muy... Proyecto, pues ha estado montado mucho tiempo, ha ido haciendo cambios, cambiando sustratos. Al final lo que hacemos muchas veces nosotros intentamos mejorar sobre un proyecto montado que tiene cierta naturalidad y estabilidad. Twister también la iluminación, 26 litros reales. O sea, fijaros, se ha sacado el máximo partido. A mí me encantan los proyectos chiquitines. Sí, porque además dan un... O sea, como se te cruce un acuario pequeño, te va a dar problemas como... o más que uno grande. Y en detalles, un importante, porque algunos han dejado otros indicados, CO2 con casero. Yo sabéis que recomiendo, ¡Toma! pronto lo va a cambiar a profesional, pero para que veáis qué se puede hacer con casero, yo siempre recomiendo profesional porque es más estable, trabajas menos, pero la prueba de... Es que el casero para acuarios pequeños... Lo que siempre digo, una cosa es lo que a uno nos gusta y otra cosa es lo que puede funcionar. Yo siempre lo digo claro. Por supuesto. Y ahora vamos a ver... A mí me mola. El otro, José ya sabe quién es, evidentemente, con 106 puntos O sea también. que este José se lleva mi premio. Proyecto El Cubo de José, ¿vale? Lo tenemos aquí. El cubo de Joshua. Y como veis, ¿por qué uno ha quedado por delante del otro? Porque el Cubo de José ha sido elegido como mejor acuario por 3 participantes. Ostras, pero es que este tiene nivel. O sea, pero en verdad, a ver, el nivel entre los dos acuarios está muy equiparado. Es un acuario de pequeño, Sí. había dificultad, pues. Mismo concepto Sí, cubo, sí. este es mayor, evidentemente, al ser mayor, un acuario pequeño tiene más dificultad siempre de recrear las cosas. Pero esta foto es un espectáculo. O sea, la iluminación que le ha metido, no sé si es natural o es un foco, parece un foco, no lo sé. Igual es un poquillo. Pues es que le gusta la fotografía. Sí. No, es una locura la foto, ¿eh? O sea, esto es un fotón. Y de hecho aquí le ha metido ventila, o sea, le ha metido ahí secadorcillo de pelo, ¿eh? ¿O Como no? tiene los filtros puestos conectados ayuda Es con mucho. el filtro. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, si yo fuera capaz de hacer este nivel de fotografía, seguramente alguna posición siempre Pero tú es que ganaría. mira el encuadre, o sea, mira abajo No, cómo está. muy trabajada la Está foto. clavado, así que... Fondo,
Ya digo, elegido por 3 como mejor acuario. Y es que mira la definición. O sea, premio que pone aquí. además, te lo pongo con ganas. Encantado, Paco no lo había visto, repetimos antes. O sea, y aquí voy a ser claro, como organizo yo. Esto es una experiencia piloto, no tenía contadas estas cosas. El desempate lo he elegido a la mejor puntuación, me parece lo más justo también. Pero para el otro José también le voy a hacer un bizum de 20 euros porque ¡toma! Me parecería un gran putadón con todo el cariño que se quedase a las puertas. Sí, la verdad es que sí. Vamos a ser entre amigos. Sí, esto lo bueno, lo hemos dicho, hay que dejar los elementos, pues eso, filtrantes, si tenemos skimmer y tal, y aquí es que están disimulados de la leche. O sea, lo único que se ve aquí un poco es esto, pero es que no se puede no ver. El skimmer por detrás. Sí, por ahí la etiquetilla de Hein, que no sé por qué motivos siguen poniendo a la vista. ¿Qué es lo que os digo yo siempre? Yo en mis acuarios me gusta tenerlo todo dentro, pero que parezcan naturales y se puede conseguir al final con muchas cosas, quitando calentadores que sean externos, etc. No poniendo el termómetro pegado ahí en la frontal. Hay muchas formas de tener acuarios muy naturales, que se vea naturaleza, por así decirlo. Este acuario está de cine. Pues nada, solventado el problema del empate técnico. ¿Veis? Los dos ganáis. ¡Vamos ya! ¡Vamos a la chicha! ¡Madre mía! Y aquí... al podium. Vamos con el tercero. ¿Dónde está el tercer premio? Mira, ahí el tercer premio. Vale. Tercer premio. Tercer premio. Yo ya estoy viendo quién lo ha ganado. Proyecto de Rookie Javier. 110 puntos, elegido mejor acuario por 2 participantes. Fondo negro, foto de catálogo. Sí. O sea, me ha encantado las cosas como son. Muy bonito, natural. Sus hojitas, su botánico. Las bolitas pilladas bien. Sí, sí que tiene trabajo. Sí. Yo no digo que los otros no lo hayan trabajado, pero a veces también es un poquito de suerte. Igual para la foto, mira, le había quitado la flotante y le había puesto ahí un poquillo de movimiento superficial del agua con un Pues a mí me gusta la naturalidad. Sí, pero... Pero piensa que son nubes, si fuera paisajismo. Sí, claro. Échale imaginación. Venga, vale, son nubes, te lo compro. Como veis, enhorabuena Javier. Y nada, tercer premio, te mandaremos plaquita a casa con un detalle que ha dicho Paco que va a poner. Mira, y además vas a tener 40 euros para comprar en Little Tree lo que te dé la gana. Y Alejandro paga los gastos de envío. O sea, tienes 40 pavos en producto. Los gastos de envío los paga la tienda. Que por ejemplo, si queréis comprar una pantalla que vale 100 euros, pues ya tenéis parte adelantado. O sea, es un capricho de Navidad. Le viene de lujo el premio porque lo paga Alejandro y le gustan los botánicos y el rollete ahí con taninos. Te viene estupendo este premio. Así que ya sabes. Y ahora ha traído unos betas salvajes Alejandro. Tenemos que ir pronto a verlo. ¿Los has visto? Tenemos que ir pronto. Son espectaculares, sí, bueno. Iré cuando tenemos ahí algo entre manos, él y yo. No, pero sí, tenemos que ir. Bueno, pues cortecito, que estoy seco y Paco sin cerveza. Y nos queda los top 2. Sin tele y sin cerveza, Paco pierde la cabeza. Ahí está. Bueno, retomamos, volvemos. Brindis a salud de los participantes. Y el top 2, ¿lo quieres anunciar tú? Sí. El top 2 es una persona que no me cae nada bien y que el acuario la verdad es que no tiene nada para mi gusto. Pero bueno, había que dárselo a alguien. Lo he intentado, pues bueno, pues mira, no me cae bien, pero lo he intentado, pues vale. Proyecto titulado Amazonia versión 2, que ya te podías haber dado lo de V2. Yo no digo nada. El amigo Domingo, 143 puntos y elegido, eso sí, cuidado, 4 veces mejor acuario por los participantes. Estamos dando palos, pero el acuario es una pasada. Y esa tapizante con esa utricularia, con eso ya me ha ganado. Ya con eso. 2 años de montaje, en realidad 150 litros reales, como veis, proyecto muy natural. Eso sí, foto. Comparte del premio no, porque tu premio son 40 euros en My Fish Room, ¿vale? Ojo, ya hablaremos, te tratará muy bien el equipo Samuel Sebas. Pero ¿para pagar los gastos de envío? Seguramente, si compra algo más, no lo sé cómo va. Hay cosas que es mi ¿Cómo que si compra algo más? No. No, se van a portar bien con él, pero eso sí, cómprate una cámara. Cómprate una cámara, Domingo, por favor. No le puedes tener el acuario Ada Style, retroiluminada top. Y con un Xiaomi básico. O sea, no se ven ni los peces. Le decimos esto porque tenemos mucha confianza con él. No, sí. Es verdad que a veces mucho trabajo se pierde por la fotografía. A mí me pasa en los concursos. Tú lo pasarás también cuando empieces. Por supuesto. Aunque bueno. Y es un arte. O sea, una cosa es el acuarismo, otra cosa es saber tener los acuarios y otro arte diferente es saber hacer bien la foto. O sea, llevo 2 años intentando presentar un acuario a concurso. O sea, de aquí a que lo llegue a presentar ya veremos. Y luego mejorar. Yo de aquí a 15 años quizás entro en el top 1000 del IAPLC y dando gracias. Yo el año pasado me quedé último y porque no había más gente por la cola.
Esto es lo que hay. Y no pasa nada. Pero claro. Enhorabuena, Domingo, y muchas gracias también a MyFitRun, que nos pusieron además en contacto directamente cuando anuncié en octubre, quisieron colaborar, entonces así da gusto hacer cosas, igual que con Alejandro, igual que con Jorge, igual que con Paco. Hay que decirlo como es. Pues claro, yo porque soy de aquí, Albacete. Y ahora ya nos queda el ganador, que es The el único winner. que curiosamente ahora mismo lo sabe, menos todo el mundo que está expectante. Por descarte, vamos, como quién es quién. O sea, que nadie sabe quién ha ganado a expensas de esa Expensas persona, del propio ¿no? ganador, pero bueno, Vaya, desvelamos vaya, ya. vaya. Proyecto Comienzos, Alejandro HM. 147 puntos por 4 puntos. Fijaros, se ha estado reñido 24 meses de montaje. el campeonato, la posición de primero, que va para casa de Alejandro. Esto tiene, ¿vale? Le hemos metido aquí una sorpresa. Dentro del tarugo este de madera hay un lingote de 24 quilates de 50 gramos de oro. Que sí, hombre, que No me des idea. luego cuando te llegue a tu casa, No, lo abres. pero hay algo ahora que vale más que el oro. Hay que poner alarmas. Como tengas aceite en tu casa, tío, ten cuidado. Está la cosa suave, madre mía. Una botellica de aceite de esta de ensalada. Pequeñica, eso sí que es un buen regalo. La verdad es que no lo he pensado bien. Un litro de aceite virgen extra la había abordado. Escúchame, el mejor premio. Pero bueno, elegido 3 veces mejor acuario. La verdad es que el proyecto ya lo veis, una pasada. También 2 años Está increíble. montados, O sea, 70 litros reales, giros de iluminación, profundidad, desarrollo, densidad. Eso sí, espectacular. una de las cosas que me chirrió mucho y a mí me duele, porque a ti seguramente también, el arañazo en el cristal frontal. Eso en un concurso de verdad sí que te puede penalizar. Aquí es verdad que hemos sido entre amigos. Y yo soy el primero que cuando se me raya una urna es como si me rayasen a mí mismo. O sea, Pero es que es un dolor. en un concurso importa el contenido, no el continente. También es verdad que hay que cambiar siempre la mentalidad de un acuario de concursos es una cosa, pero creo que esto demuestra que se puede tener acuarios viables, naturales y bonitos. Y Esto- luego ya ir a concursar a otros concursos es otra historia, ¿vale? Vamos a lo que vamos. Claro, aquí hay que puntuar un poquito todo. Oye, ¿qué tal te van las pipetas estas de Aquarrío y tal? La versión 2 la estuve viendo ayer. Me dicen No. que va bastante bien. No tengo ninguna de esas. No, ya. Digo, le pregunto para a él. porque La versión 2 del skimmer este de superficie dicen que va bastante mejor que la primera. La probaremos. Pues en los comentarios se lo decís a Paco, lo dicho. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y se me olvidaba lo más importante: 40 euritos en peces Ojo. Alcorcón para comprar igualmente. lo que ¡Ojo! consideres. Jorge, págale los gastos de envío. Os lo explicamos por privado en el grupo. Y al primero, segundo y tercero, no sé cómo están colocados, vamos a añadir por parte de Aquarius 4K otra sorpresita que os vais a llevar a vuestra casa. ¿Qué más deciros? Un Gracias lote a de los algas exquisitas para vuestros acuarios. No, hombre, es broma. top, pero de las premium. Hombre, cianobacteria cultivada en los Andes suizos, ¿sabes cómo? Que no muere ni en agua oxigenada pura. École. Pues nada, muchísimas gracias a Paco, a los patrocinadores, a los que habéis querido participar en esta experiencia piloto. A mí me han gustado los acuarios, ¿eh? También digo una cosa, paso el testigo a Paco, porque un patrocinio ya lo tiene, si quiere algún día hacer una iniciativa similar, Si hacemos un concurso lo vamos a hacer a lo grande. ya tienes un patrocinio aquí. Ya verás. No, aquí patrocinio van a pagar las marcas. Aquí. Que si hay que echar un aceite de oliva, se echa una garrafa 5 litros. Nada, Tiramos hombre. la casa por la ventana. Escúchame, ahí está. productos de la Mancha. Va a ser un concurso manchego. Hostia, Queso selección de manchego, quesos, un vinito jamón, de tu bodega, unas almendras, unas almendras. Ya está, apañado. Va a ser concurso manchego. Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, además, diferente, pero al final suscriptores, acuarios, para que aprendáis. Y sobre todo una cosa, desearos feliz año 2024. Y feliz Navidad, que todavía no nos hemos comido el pavo. Lo Venga. dicho, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Adiós!